sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra, por esta alabanza que pudimos tener el día de hoy, por este día hermoso, Señor, por cada una de las personas que aquí están congregadas. Yo te doy gracias por cada persona que nos ve, Señor, y que la gloria sea para ti, que la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te queremos glorificar, te queremos honrar. Hoy queremos entender un poco más tu palabra, hoy queremos entender tu verdadero mensaje y la razón de ser de muchas cosas. No queremos ser cristianos fanáticos, no queremos ser cristianos de papel, queremos ser cristianos vivos que edifican y que viven tu palabra, Señor. Así es de que hoy yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a glorificarte, a exaltarte, Señor, y a bendecir tu santo nombre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada hablábamos acerca de quién es este Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos recibieron un milagro, pero se asustaron? ¿Sí? Porque llegó el momento en que ellos reciben el milagro, pero desconocen entonces ya la persona que estaba con ellos en la barca. Entonces, yo estoy seguro que muchos de nosotros no conocemos plenamente el Salvador nuestro, a Jesucristo. No lo conocemos. ¿Sí? Si no conocíamos al Padre, con seguridad al Hijo tampoco. Y en plena seguridad al Espíritu Santo tampoco. Sugel Michelén decía algo, y es algo con lo que yo me identifico plenamente. Es uno de los pastores más reconocidos en estos tiempos. Y él decía que el cristiano no sabe explicar su cristianismo y no lo sabe explicar porque no lo entiende. Y yo le decía a mi esposa, yo le decía, uy, esto que este man dice trae un remanso de paz a mi corazón, porque eso es algo que yo siempre lo he venido recalcando. Y digo, nosotros los cristianismos no sabemos explicar por qué somos cristianos. O sea, yo quiero que la gente que viene a esta congregación o que ven las prédicas o que escuchan las prédicas entiendan, ¿sí? O todos entendamos, todos conozcamos y todos podamos explicarle claramente a otro por qué soy cristiano, por qué Dios se hizo hombre. ¿Lo sabemos? ¿Era necesario o no era necesario? ¿Y por qué? Siempre el tema está en el por qué. Hoy vamos a mirar a Cristo como Dios y como hombre, ¿sí? Entonces, esto lo quiero hacer demasiado entendible y muy práctico de manera que nosotros digamos, ahora sí sé por qué vino alguien, se encarnó con un propósito específico. Ahora entiendo la razón de ser de Jesús como persona, como ser humano. ¿Sí? Porque si yo no entendía eso, pues estoy como perdido un poco en lo que Dios hace. Y todo lo que Dios hace tiene una razón de ser. Entonces, antes de entrar en materia, yo quiero explicarles algo. ¿Quiénes conocen los 4 evangelios? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Cada uno de ellos presenta a Jesucristo de una manera diferente. No es que sea diferente en cada aspecto. Lo presenta de manera diferente por una sencilla razón. Porque Mateo, que era judío, se enfocaba en los judíos. Entonces los judíos esperaban que Jesús fuera un ¿qué? Un rey. Por allí adentro lo dijo Simón, muy bien. Sí, que él fuera un rey. Entonces Mateo se encarga, como él quiere evangelizar a los judíos, le presenta a Jesús como rey, que era lo que el pueblo judío esperaba, y es lo que realmente Jesús es un rey, ¿sí? Un rey no con la connotación que el pueblo judío esperaba, que viniera y acabara con medio planeta si era necesario, no. Él se lo explica qué tipo de rey era Jesús.
Marcos, entonces, tiene otra manera de presentarlo. Marcos lo presenta, él quería conquistar o evangelizar, en cierto modo, a los romanos. Y entonces se lo presenta no como rey, porque si se lo presenta como rey va a creer que ese Jesús es su enemigo. Entonces se lo presenta como siervo. Y Jesús mismo dijo que él era siervo. Entonces Marcos lo presenta como siervo y el pueblo al que va dirigido, la manera en que él escribe o en que él explica, ¿sí?, lo que Jesús hizo, está enfocado hacia ver a Jesús como un siervo. Entonces viene Lucas. Lucas era médico y Lucas, por ser médico y por ser estudioso, él quiere conquistar a la gente de un pensamiento intelectual, a los griegos, y entonces se encarga de presentarles a Jesús como hombre. Ya, en su naturaleza humana, Lucas lo presenta como hombre porque era la esencia de lo que él podía ver. Y vamos a ver Juan. Entonces Juan presenta a Cristo como Dios. Juan fue un poco más arriesgado, porque si había algo que detestaban los judíos es ver a Jesús como Dios. Para ellos esa era una blasfemia. Y era una blasfemia, ¿cierto?, por su ignorancia. Porque muchos de ellos, siendo maestros de la palabra, nunca entendieron lo que las profecías decían. Las profecías que decían que iba a venir el Mesías y que iba a hacer cierto tipo de milagros. Cuando viniese a esta tierra alguien que hiciese esos milagros, ese era el Cristo, el Mesías. Pero ellos, en medio de su ceguera espiritual y en medio de su ignorancia, nunca entendieron. Los judíos, los maestros de la palabra no entendieron eso. ¿Ve? Entonces, vamos a empezar a resolver ciertas preguntas. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Lo tienen claro? Honestamente, ¿sí o no? Muchos no teníamos claro eso, ¿verdad? Y muchos cuando llegamos al cristianismo no entendemos y tal vez ni siquiera le vemos la importancia. Pero eso es totalmente relevante, ¿sí? Cristo se hace hombre, pero ¿cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Porque nosotros somos ¿qué? Pecadores, y somos ¿qué? Hombres y mujeres, seres humanos. Cuando me habla de hombre es una naturaleza similar a la nuestra. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? En el Antiguo Testamento, los judíos, miren que en los templos existía algo que se llamaba el altar, ¿sí? En donde hoy en día en las iglesias, ¿en dónde hay un altar? En la iglesia católica. Ese altar hoy ya no se usa. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, en ese altar era donde se hacía el sacrificio de animales para expiación de los pecados, no perdón. La expiación, ¿qué quería decir? Que el pecado se tapaba y se calmaba la ira de Dios. Entonces, ese sacrificio de animales que se hacía antiguamente, que ya no se hace, ¿cierto?, que se hacía antiguamente, era con ese sentido. El animal era usado, la sangre del animal o la muerte del animal, como expiación. Pero Jesús se hace como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si el que peca es un hombre paga por el pecado, ¿verdad? Esa era la razón, esa es la razón esencial. Entonces, la sangre de un macho cabrío, del mejor toro, del mejor animal, no podía pagar el pecado de la humanidad. Era algo insignificante ese animal frente al pecado tuyo y el mío. Y peor, si no podía pagar por el pecado de una persona, mucho menos pagar por el pecado de la humanidad. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, era necesario que alguien de un gran valor pagara por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Era necesario eso. Por lo tanto, un animal no podía cumplir esa situación. ¿Por qué también se hace hombre? Bueno, por una sencilla razón. Porque Él es Dios. O sea, alguien de gran valor tenía que ser Dios.
¿verdad? Y tenía que hacerse hombre para poder morir como hombre, no como Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si Dios moría, ¿qué sucedía? No era Dios. Entonces era necesario que ese Dios que está en los cielos descienda, ¿sí? Y se encarne en un hombre, ¿cierto? Para la salvación. Por eso era que era necesario que viniera como hombre. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces necesariamente tenía que haber muerte para el perdón de pecados. Dios no muere. Entonces era necesario que Él cogiera nuestra naturaleza, se hiciera tal cual uno a nosotros para morir y ahí sí pagar por el pecado, ¿cierto? Pero Cristo tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque el valor del pecado nuestro es infinito. Imagínate hoy cómo está la maldad. Mire, ustedes escucharon las noticias, no sé, en estos días, muchacho, transgénero, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de quebrarle las manos y las piernas y tirarlo a un río? O sea, ¿en la cabeza de quién cabe hacer algo así? O sea, nos damos cuenta la maldad del ser humano, cómo viene avanzando y cómo va andando ahora. Recoja los pecados de toda la humanidad a través de la historia y ustedes me dirán si no tenía que ser una persona de sumo valor el que pudiera pagar por los pecados de toda la humanidad. Ahora vamos entendiendo por qué era necesario que Dios se hiciese hombre. Ahora hay una explicación razonable, ¿cierto? Entonces el pecado era tan grande y es tan grave que sencillamente Dios mismo era el único que podía pagar. Entonces por eso era necesario que Cristo se hiciese hombre y siendo hombre pagara por los pecados de la humanidad. Pero hay algo muy importante y es que en Él no había pecado. Porque si en Él hubiese habido pecado, entonces Jesucristo mismo necesitaba de un Salvador. Entonces, como en Él no había pecado, y no había pecado, ¿por qué? Pues porque Él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Siendo Dios, viene totalmente limpio. ¿Ya? Entonces, en el libro de Jonás, la palabra de Dios dice que la salvación viene por Jehová, o sea, viene por Dios. Entonces ahí ya nos esclarece un poco el tema. La salvación viene de Dios, pues Dios mismo buscó la manera y la manera era a través de su Hijo Jesucristo. Eso ya estaba planeado desde el comienzo de los tiempos. Otro aspecto muy importante acerca de por qué Jesús tenía que venir y por qué ninguno de nosotros, así todos ustedes, digamos que de aquí para allá, todos ustedes son la maravilla. Ninguno de ustedes ha pecado en toda su vida, o sea, lindos, unas bellezas. ¿Sí? Porque nos vaya muy bien, ustedes pagarán por ustedes y por su familia, y el resto que se friegue. ¿Sí? Porque les vaya muy bien. Pero como no hay ninguno así, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos nosotros necesitábamos de un Salvador. Pero hay una característica muy importante y está aquí en Juan 10:18. Lo tengo en la Biblia de las Américas. Jesucristo dice esto: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí hay unas cosas muy, muy importantes. No podía ser ninguno de nosotros por una sencilla razón, porque tú no tienes autoridad sobre tu vida. La autoridad sobre tu vida la tiene ¿quién? Dios, nadie más. Por eso es que cuando la gente se aplica la eutanasia, ¿sí? Es Dios el dueño de la vida.
¿Qué propósito hay tal vez en una enfermedad? Uno entiende que hay enfermedad con mucho dolor, con muchas situaciones difíciles, pero el dueño de la vida es Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenía la autoridad de decir, Señor, yo entrego mi vida. No lo podía hacer. En cambio, sí había uno que sí podía. Por eso era que necesario que Él se hiciese hombre. Él traía una connotación importante que nosotros no tenemos. ¿Cuál era? Dice, a mí nadie me quita la vida, dice Jesús. Entonces yo la doy por mi propia voluntad. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Porque Él dice, porque yo tengo autoridad para darla y para volverla a tomar. Ninguno de nosotros tenía esa autoridad. Por eso era necesario que se hiciera hombre. Ahora sí vamos entendiendo por qué viene Jesús a esta tierra y en las características que Él viene. Porque con base en eso yo entiendo mi cristianismo y puedo explicarlo a otros. Hermanos, si tú entiendes por qué eres cristiano, algún día le vas a poder explicar a otro, en serio, por qué Cristo, porque es Dios. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. O sea, todos esos, bueno, todos esos, que Dios los juzgue. No quiero hacer juicios acá. Pero una regla fundamental para la salvación es creer que Jesucristo es Dios. Es fundamental. ¿Sí? Entonces, los demás, y no necesitamos intermediarios para acabarle de completar, que es lo que otra buena parte, ¿sí? Dice que necesita intermediarios, necesita de obras, mentiras. Aquí Jesucristo es el único que tiene el poder de dar la vida y de tomarla, y Él lo demostró, Él entregó su vida y resucitó. O sea, lo que la palabra de Dios está diciendo es totalmente cierto. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos es que entender esa certeza de lo que la palabra de Dios me dice. ¿Sí? Ahora, hay otro aspecto. Jesucristo muere en la cruz. ¿Y muere en la cruz por qué? Por culpa de nuestros pecados. Él recoge todos nuestros pecados, ¿cierto? Y entonces hay un momento en la cruz en la que la ira de Dios recae sobre él, ¿verdad? Dígale, le hago una pregunta. ¿Usted cree que cualquier otro ser humano hubiese podido soportar la ira de Dios? Si no podemos soportar la ira de nuestros pecados, ¿podremos soportar los pecados de toda la humanidad? No. Solo Dios mismo, solo Jesucristo podía hacerlo. La palabra de Dios dice que las montañas se derriten ante la ira de Dios. Se derrite una montaña ante la ira de Dios. ¿Un ser humano qué es? Nada. Nada. Solo Dios mismo. Ahora, nuestro pecado merecía un castigo infinito y un castigo infinito lejos de la presencia de Dios. Solo Dios mismo podía recoger todo esto y darnos una bendición infinita. O sea, transformar ese pecado infinito, esa maldición infinita en una bendición infinita. Entonces, vamos a mirar algo y vamos a ver ahora sí empezar la prédica en Juan 1 del 1 al 18. Juan, el libro de Juan está dirigido ¿a quién? Muestra a Jesús como ¿quién? Como Dios. Entonces nosotros necesitamos entender y ver si eso es verdad, ¿sí? Entonces Juan 1 del 1 al 18 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él, por medio de Juan. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio. O sea, no era Juan la luz, Juan no era la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Entonces, ¿quién era la luz? Jesús.
Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De Jesús. Y el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ojo con esta palabra, ¿pero qué? Pero a todos los que, ¿qué? Ahí lo tienen en la televisión, sí. ¿Qué pasó con los que le recibieron? Les dio un derecho. Un derecho. ¿Saben algo? Las poquísimas veces que está escrita la palabra derecho, nosotros no tenemos derecho a nada. Nosotros tenemos deberes. Deberes. Tu deber es no robar para que el otro no reclame ningún derecho. Tu deber es no matar para que el otro no tenga que declamar ningún derecho. ¿Sí? Es primero nuestros deberes. La Biblia no nos habla de derecho, pero acá sí. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de ¿qué? De llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Van viendo la connotación que tiene, la importancia que tiene Jesús? Si nosotros no entendemos a dónde vamos a ir cuando muramos, todo esto es una recocha. Es pasar el tiempo, venir a cumplir como que el domingo me toca ir a culto. ¿Por qué? Pues porque sí. Pero cuando tú entiendas lo que va a pasar después de que tú mueras y cuando ya estés en el gozo y en la presencia del Señor vas a decir, uy, esto sí es muy bacano aquí. Sí, valió la pena haber ido al culto el domingo. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne. ¿Quiénes nacieron de sangre y de voluntad de carne? ¿Quiénes? Nosotros. Claro, la voluntad de nuestro papá y de nuestra mamá. Dice, quienes no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es una realidad. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús. Es real. No es una fábula. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ojo con esto. Hay gente que hace referencia al unigénito como el primero, como el creado de Dios. No. Este unigénito que está aquí es el único en obediencia. Nadie más ha obedecido a Dios en esta tierra. A eso hace referencia el unigénito aquí. El único obediente a la voluntad de Dios. Perfecto, sin mancha. ¿Ya? Entonces, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto no es un trabalenguas, se los voy a explicar. ¿Sí? Memorícenlo. 3 tristes tigres, no. No es algo así. Dice, el que viene después de mí, es decir, el que nace después de él, ¿quién es? Jesús. Juan el Bautista fue más mayor, más viejo, ¿sí? Que Jesús. Nace Juan el Bautista, después nace Jesús. Dice, el que viene después de mí, o sea, el que nace después de mí, es antes de mí. O sea, él ya existía antes, ¿sí? Ahora sí les voy clarificando. Entonces, él ya existía porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque es que Jesús existía desde los comienzos de los comienzos. No sé cuándo comienza, pero existía desde allá. Él es eterno. ¿Ves? Y esa es la claridad que está haciendo Juan. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nosotros no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Nadie ha visto jamás a Dios, sino ¿quién? Ahí dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y ahora miremos desde el 29 al 34 de una vez como para no
Y ya les voy a explicar paso a paso. Del 29 al 34, está hablando Juan el Bautista, dice, y al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Sí? El trabalenguas. Entonces, es decir, en palabras resumidas, Juan el Bautista está diciendo, este fue el que yo les dije que era eterno. Para resumir, ¿sí? Que estaba desde antes de que yo naciera. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto sí yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, ojo, porque esto es importante. Hay una revelación. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía. Eran primos, pero no se conocían. Primos de sangre, de verdad. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿quién fue el que lo envió a bautizar en agua? Dios. Entonces, pero Dios me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ya? Vamos a desentrañar todo esto. Y para desentrañarlo, entonces yo quiero que miremos a Jesús como Dios. Ya vimos por qué tenía que venir como hombre. ¿Es claro? Era necesario, nada más podía pagar nuestro pecado. ¿Sí? Y la paga del pecado es la muerte. Dios mismo no podía morir. Entonces viene, ¿sí? En forma humana y muere como hombre, no como Dios. Ojo con eso. Entonces, empecemos a mirarlo como Dios. Una de las características como Dios es que Él es eterno, ¿verdad? Entonces, dice Juan en los versículos 1 y 2, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Nuevamente suena como si fuera un trabalenguas, pues ya lo voy a explicar y ahorita lo leemos bien. Juan, una de las primeras palabras que Juan utiliza acá y dice es en el principio, ¿cierto? Génesis 1:1 me dice en el principio. ¿En cuál principio? En el principio de la creación, me está hablando Génesis. ¿Cuándo empezó toda la creación? No sabemos. ¿Sí? Juan, entonces, está relacionando, en el principio estaba el Verbo. Génesis dice que en el principio creó Dios las cosas. O sea que este Verbo existía desde por allá, desde cuando nace en la idea de Dios el crear todo el universo. Luego, el texto en Génesis continúa diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta comparación es importante. ¿Por qué? Porque cuando habla de en el principio creó Dios, ese Dios en el hebreo, porque era el Antiguo Testamento, está con la palabra Elohim. Y Elohim significa como si hubiesen varios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Elohim, ahí, en el principio, en el Génesis, estaban todos los tres haciendo la planeación de la creación, ¿cierto? Entonces, Él fue el que creó los cielos y la tierra. Pero Juan 1:3, ¿qué me dice Juan 1:3? 1:3 ahí está. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? No, ahí, ojo con eso. ¿De quién venimos hablando? De Jesús. De Jesús. Yo les dije, en el comienzo creó Dios, pero ese Dios, la palabra Elohim, me habla del Elohim Padre, Elohim Hijo y el Elohim Espíritu Santo. ¿Ya? Pero acá en Juan estamos presentando a quién, a Cristo como Dios. Por eso volvimos a Juan, no me quedé en Génesis, volvimos a Juan. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él.
Está hablando de Jesús. Volvamos, mire. Juan 1, se los va a leer, 1, 2 y 3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios en el principio. ¿Sí? Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿De quién me está hablando? De Jesús. El verbo, el verbo, el verbo. ¿Ya? Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús no se había hecho nada. Él como Dios es creador. ¿Ya? Entonces, Juan aquí estaba introduciendo y diciéndonos, Jesús siempre ha existido. Y esa es una característica muy importante de ¿qué? De la eternidad de Jesús. Jesús es eterno y esa es una característica de Dios. ¿Sí? Y Jesucristo mismo habló acerca de él, de que él era eterno. Imagínense esto. Imaginen que usted es Juan, cada uno de ustedes es Juan. Y Dios lo lleva al tercer cielo. Y le da la revelación del Apocalipsis. Dice, cuando lo vi, Juan está diciendo, cuando yo vi a Jesús, ya había muerto Jesús, pero él va en visión y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir el primero y el último? El alfa y la omega, el principio y el fin. Está diciendo, yo soy eterno. Juan había visto a Jesús, tranquilo, hermano. ¿Sí? Y el que vive y estuve muerto. ¿Quién vivió y estuvo muerto? Jesús. Dice, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ya? Entonces, ese Jesús tiene una connotación eterna, eterna. La palabra eterno tiene que ver con el término logos en el griego. Y los griegos no creían en Jesús, porque para ellos el logo era el ser espiritual puro. Y un ser espiritual puro no podía convertirse en ser humano porque el ser humano era impuro. Para ellos no podía haber sido hombre y Dios a la vez. Por eso los griegos no creían en Dios, ¿sí? Para ellos por eso hubo alguien que les explicara, ¿cierto? De una manera diferente la venida de Jesús, que fue Lucas. Pero miremos otra cosa, en el principio, Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a mirar otra parte de la eternidad, Juan 1:14. ¿Y el verbo quién es? Venga, el que mejor va a decir Dios. ¿Y el verbo quién era? Jesús. Y el verbo se hizo carne. Dios no se hizo carne, pues obvio, Él también es Dios, pero estamos hablando de Cristo. Aprendan a diferenciar de cuando hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres diferentes. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. Solo alguien se hizo carne, que es Dios. ¿Quién? Jesús. Listo. Y en primera de Juan 5:7 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, ahí dice, el Verbo, y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Verbo? Jesús. Esos tres son uno, me dice acá. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí? Entonces, yo quiero que cambiemos este versículo. El versículo Juan 1:1. Vamos a cambiar ese versículo. ¿Y cómo quedaría? Vamos a cambiar la palabra, las dos palabras, el verbo por Jesús. Y nos queda, en el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Entendimos la explicación? Bíblicamente. ¿Sí? No estamos inventando nada.
bíblicamente entendimos que fue Dios el que pisó esta tierra. Tenemos que verlo claramente. Tenemos que entenderlo y apropiarlo en nuestro corazón. Dios mismo en su misericordia y en su amor desciende para buscar un poco de pecadores. Eso es amor. No podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir igual. Si nosotros entendemos bien el evangelio, nuestra vida realmente tiene que ser diferente. ¿Y qué interesa que nos llamen fanáticos, pandereteros, como quieran llamarnos? Llámeme. Cuando estemos en el cielo, nos miraremos la cara o yo lo buscaré y no estará. ¿O qué pasará? ¿Qué? Dígame lo que quiera y llámeme como quiera. Pero la palabra de Dios no ha fallado en nada. Y aquí está demostrado cómo es real lo que sucedió en esta tierra. Nosotros tenemos que, como cristianos, tener algo muy importante en esta vida. ¿Y saben qué es? Carácter. Carácter. Ay, que esos cristianos, ay, diga lo que quiera. Desde que yo viva mi vida cristiana, sí, eso es lo que realmente interesa, ¿cierto? Entonces, si vemos cómo cambia, cuando ya le ponemos, ya Jesucristo mismo se ratificó que Él era el verbo. Entonces, cuando vamos a Juan 1:1 y cambiamos la palabra el verbo por Cristo, vemos cómo todo encuentra un gran sentido. Y en el principio existía Cristo y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora a Jesús como Dios, ya lo vimos. Entonces sigamos. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo da vida a los que Él quiere. Es decir, lo mismo que hace el Padre, lo hace Jesús. ¿Y quién más tiene la capacidad si no es Dios? Ya, es demostrado, Él es Dios. Solo Dios puede dar vida y Jesús puede dar vida. Pero ojo, hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Léanme las últimas 5 palabras. ¿La tienen ahí? Juan 5:21. ¿Qué dicen las últimas 5 palabras? Jesucristo da vida a los que Él quiere. O sea, ¿a todos? No. A los que Él quiere. Y si Él da vida a los que Él quiere y es Dios, Él tiene que tener otra connotación muy importante. ¿Cuál? Él es justo. Y si le va a dar vida a los que Él quiere, ¿sí? Para Él poder ser justo tiene que tener otra característica de Dios. ¿Cuál? Santo. Alguien que no sea santo no puede ser justo, porque ha pecado. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio el Hijo el tener vida en sí mismo. Nadie lo creó. Volvemos al punto de la eternidad. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él tiene el poder para dar la vida. Jesucristo lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que cree en mí, oigan esto, aunque muera, vivirá. Eso es algo que uno utiliza mucho en los sepelios. ¿Sí? Claro que a veces uno se mete en la grande cuando uno sabe que el que está ahí en el ataúd, ¿sí? No creía. ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿y aquí qué les digo? Porque no es fácil. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, ni siquiera la muerte nos puede quitar algo que nosotros habíamos ganado, que era una palabra que yo les dije que era muy importante. De derecho a ser hijos de Dios. La muerte no logra eso. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo.
Entonces, si Cristo murió y resucitó, yo muero y resucito porque estoy aferrado a Él. ¿Ya? Entonces, Juan 14:6 dijo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso de que la intercesora, de que échele a San no sé qué, y que vaya, prenda la velita y meta una moneda de 1,000 pesos. Sí. Carreta. No, no, no. La palabra es clave. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Ahora, Cristo es el que va a juzgar al mundo, no es Dios, es Cristo. Cristo es el que va a juzgar la humanidad. Mire lo que dice Juan 5:22. Dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha entregado ¿a quién? A Jesús. Y era lo que yo les decía ahorita. Para que Él pueda ser un juez justo tenía que haber sido santo. Porque en la santidad está el hecho de ser equilibrado al momento de emitir su juicio. Él no se va a sesgar. Y en Juan 5:27 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Él se hizo hombre. ¿Sí? Entonces, una de las funciones que tenía Jesús era perdonar los pecados. Si ustedes han leído la Biblia, ¿sí? O han venido a culto, muchas veces en los cultos se menciona que Jesús cuando hacía un milagro le decía, vete, ¿sí? Sanaba y le decía, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y en eso los fariseos, por eso era que querían matar a Jesús, porque él decía, ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Porque ellos nunca entendieron que Jesús era Dios. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras que tus pecados sean perdonados, ¿a dónde debes recurrir? A Jesús. Él es nuestro juez. Él es nuestro perdonador. ¿Sí? Para ellos, la ignorancia y el desconocimiento de la palabra no les permitió ver que muchos de los milagros que hizo Jesús solo los podía hacer Dios. ¿Como cuál? Como resucitar a los muertos. La palabra de Dios dice, en Dios está el poder de dar la vida y quitarla. ¿Sí? Y Jesucristo, ¿qué hizo? Dio vida a quien ya había muerto. Ese era un milagro que solo Dios podía hacer. Es decir, yo en un momento, yo dije, pero venga, pobres judíos. Porque es que alguien venga, que sea el hijo del carpintero de allá de la esquina y de un momento a otro diga, es que yo soy Dios. Yo digo, no, este man está llevado. Toca pagarle un tratamiento para desintoxicarlo. ¿Sí? Yo decía, pobres judíos. Ver al hijo del carpintero y ahora se cree Dios. Pero es que no fue tan así. Es que Jesús hizo milagros que evidenciaban que Él sí era Dios. Y no solo eso, además de que hizo milagros, estaba escrito 700 años atrás que iba a venir alguien que iba a hacer esos milagros y que el que hiciera esos milagros era Dios, era el Mesías. Entonces todo se unía y ahí sí todo connotaba que efectivamente este man sí cumplió todo. Todas las profecías. Sí es el Mesías esperado. Entonces por eso no están pobrecitos los judíos. Era pura ignorancia de los escribas, de los fariseos y de sus sacerdotes. Por eso es que yo les digo, miren hermanos, en serio, cuando ustedes lean la escritura, hay formas fáciles de leerla. Busquen los personajes. ¿Qué hizo cada personaje? ¿Cómo se comportó? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio en ese personaje? ¿Quién lo transformó? ¿Cómo se transformó? Y eso es para usted. ¿Sí? Lo que yo le estoy diciendo, vaya a su casa y coja la Biblia. Venga, si este man me dijo la verdad. ¿Sí? No coman entero. Ahora, hay 4 principios, hay principios fundamentales en los 3 primeros versículos de Juan. 1, que Jesús existió de la eternidad. En los 3 primeros versículos está eso.
Desde el principio Jesús estaba con Dios, que la divinidad de Jesús era igual a la de Dios, ¿sí? Y que la participación de Jesús en la creación fue desde los comienzos, ¿sí? Me habla de la eternidad. Ahora miremos al Jesús hombre. Y era lo que yo les decía del Logos. El Logos no podía encarnarse en un ser humano para los griegos, porque decían, no, eso es una abominación, ¿sí? Lo puro con lo impuro no se mezcla. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, yo fui testigo de ver la gloria de Dios, yo fui testigo de ver, ¿sí?, lo que Jesús hizo, de ver todos los milagros. Esa es una verdad revelada por la palabra. En primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu, ojo con esto, resáltelo ahí en su Biblia si la trajo. Oiga, ¿verdad? Cristianos que no traen Biblia y ni siquiera por lo menos, bueno, miren a ver, memorícenlos. Primera de Juan 4:3 y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, así como decía alguien, los testigos sin Jehová no confiesan que Jesucristo vino en carne y que es Dios. Ellos no son de Dios. No quiero hacer juicios ni críticas. Pero si algún día lo invitan a usted, que vamos que para donde los testigos de Jehová, dicen, no mamita, prefiero la casa. Deje así. No es de Dios, dice, y esto es del espíritu del anticristo. ¿Lo tienen ahí? No lo estoy diciendo yo, me lo estoy inventando. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Listos? En Hebreos 2, del 14 a 17, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús participa de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús viene, toma una forma humana. Cuando Jesús muere, después de eso, ¿qué viene? La resurrección. Con la resurrección de Jesús, ¿qué está haciendo? Derrotando la muerte. ¿Ya? Él toma nuestro lugar y derrota la muerte, dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, de la muerte de cruz, al que tenía el imperio de la muerte, o sea, Satanás. Lo destruyó, ya está perdido, ya está derrotado. Ni la muerte nos puede retener si somos cristianos. La muerte no nos puede retener. Y dice, y librar a todos del temor de la muerte. No debemos sentir el temor a morir. El día que nos toque está marcado. Nada podemos hacer. Dice, y librar a todos por el temor de la muerte. Dice, y librar a todos porque de todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de quién? Del enemigo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Jesús no se convirtió en un ángel para ayudar a salvar a los ángeles. Él se convirtió en uno de nosotros para salvarnos a nosotros, no a los ángeles. ¿Sí? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él es semejante en cuanto a nuestras tentaciones. Él en el desierto fue tentado. Él no pecó, fue tentado. Entonces, cuando tú seas tentado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Preséntale tus tentaciones al Señor. Dígale, Señor, no puedo con esto es una lucha. Yo les decía alguna vez que el que no luche, el que diga que ser cristiano es lo más bacano, sí es chévere, pero es una lucha brava. Es una lucha dura, ¿sí? Hay cosas que usted quiere hacer y que los ve y dice, uy, si yo pudiera, si yo hiciera, si no sé qué. Pero no. Hay ciertos principios que te dicen, no lo debes hacer. No todo, dice, todo es lícito, pero no todo te conviene. ¿Sí?
Entonces, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Él tiene misericordia de aquel que sufre la tentación, de aquel que está cayendo en el pecado. Dice, y Él es fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar, para pagar los pecados de su pueblo. Entonces, el hecho de hacerse hombre tenía dos fundamentos. Uno, el vivir nuestra muerte a la manera tan cruel como Él la vivió, porque era la parte que a nosotros nos correspondía. Entonces Él dice, no. No los vayan a matar así como de la muerte que ellos merecen, sino que yo los voy a sustituir a todos. Entonces Él nos sustituye, ¿sí? Entonces, esa muerte que nos correspondía a nosotros ya no, si estamos en Cristo, ¿cierto? Y por otra razón, siendo humano, entonces Él dice, ahora yo voy a resucitar. Hay algo muy importante y es que después de que Jesús viene a esta tierra, nunca volvió a ser el Dios de antes. ¿Es claro? ¿Y saben por qué? Porque es que cuando Jesús asciende, asciende en forma de ¿qué? En forma humana. ¿Se acuerda cuando estaba en esta tierra que le dice a Tomás, mira, vete, y mira, me traspasaron? Si tengo las marcas, las señales, ¿sí? Y de esa misma manera, en forma corpórea, ahora asciende al cielo. ¿Ya? Allá en el cielo inicialmente no tenía esa forma. Pero cuando Él viene acá y toma forma y pasa lo que pasa, cuando Él asciende, Él cambia. ¿Ven? Sí. Entonces, Él toma nuestra condición humana para Él en todo. Decir, algún día tú vas a estar allá y vas a tener el cuerpecito. Mírense ese cuerpo, digan ese cuerpecito tan lindo que Dios me dio. Digan, así van a estar en el cielo. ¿Ya? Forma corpórea. Los vamos a reconocer. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, si Él iba a morir por nosotros y si Él nos iba a sustituir, entonces Él tenía que hacerse hombre. Era necesario. Entonces, lo que hace Jesús es unir la naturaleza humana con la naturaleza divina, ¿cierto? Y en medio de esa unión, unión hipostática se llama eso, ¿sí? Que es 100% hombre, 100% Dios, no es una mezcla, están las dos naturalezas ahí, ¿sí? Esa es la unión hipostática. Entonces, Dios demandaba muerte, y Él dice, yo tomo el lugar, yo los voy a sustituir, pero los tengo que sustituir en la misma manera en que ellos pagarían, ¿ya? Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿sí ven? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí Él no tenía esa forma. Él toma la forma, ¿ya? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. ¿Sí? Entonces, en la condición de hombre sin pecado, podía destruir la potestad que el diablo tenía sobre la muerte. Porque aquel que no haya pecado, si muere, resucita. ¿Sí? Perdón, el que no haya cometido pecado, no debía morir. Porque es que la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia de que pecó. Cada vez que usted vaya a un sepelio y vea a alguien en el ataúd, diga, y este man pecó. No para que lo juzgue, sino porque murió. ¿Sí? Y cuando uno sea el que esté en el ataúd, entonces los demás van a decir, y Fercho pecó. Y sí, es porque estoy muerto. Solo alguien que no haya pecado no muere. ¿Ya? ¿Es claro? En este caso, Jesús tiene la opción de resucitar porque Él nunca pecó. ¿Por Él? No. Él cogió los pecados, fue de toda la humanidad. Y por eso muere, pagando los pecados de toda la humanidad. Entonces, hay algo importante. Nuestra salvación es una realidad, no es una posibilidad. Y eso sí lo tiene que llevar claro. Si tú crees en Jesucristo y lo recibiste,
La salvación es real, eso ya está firmado, ¿sí? Eso no es una posibilidad, pero para saberlo, su manera de vivir es la que tiene que evidenciar eso. Cuando Cristo venció la muerte, nos dio la libertad de sentir temor por la muerte, ¿ya? Porque Él dijo, frescos, porque van a hacer lo mismo que yo hice. Yo me convertí en uno de ustedes para que ustedes sigan mis pasos, ¿sí? Si yo morí y resucité, ustedes van a morir algún día y van a resucitar. ¿Ya? Dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados. Aquí hay una palabra muy importante, por lo cual debía. La palabra debía, ¿sí? Esa palabra denota una obligación moral, ¿sí? Él debía ser en todo semejante a nosotros. Porque qué sentido tiene si hubiese llegado, uno ve que desciende alguien del cielo y tiene 30 años y ¡pum! Cae ahí. ¿Sí? Y entonces es el que nos va a salvar. Todo el mundo va a decir, pero es que él no pecó porque llegó de los 30 años y ¡pum! Cayó allá. ¿Sí? ¿En qué se parece a mí? Pues nada. Es que la resurrección pasó fue con él. Ahí yo ya no estoy seguro de que pase conmigo. ¿Sí? Pero como él se hace uno semejante, y para hacerse semejante, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? La palabra en Lucas 2:52 dice que él crecía en sabiduría y en estatura, como cualquier ser humano, ¿sí? Él nos dice que tenía una familia como cualquier persona, ¿sí? En Mateo 13:55 al 56 dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Que yo quiero que ustedes entiendan. Y entonces cuando dice, no se llama su madre, sus hermanos Jacobo, sus hermanos, ¿sí? La Iglesia Católica dice que cuando se refirieron a estos hermanos, a Jacobo, a José, a Simón, María, creo que se llamaba una de las hermanas y no me acuerdo de la otra, ¿sí? Estaba refiriéndose a los primos. Mentira, mentira, mentira. Yo tengo un interlineal del griego al español. Y entonces cuando tú coges el interlineal, entonces se lo traduce, palabra por palabra, ¿sí? Y la palabra por palabra es por decir algo, yo ser Jesucristo. Sale así, tal cual, no le tiene ningún orden, es tal. Parten del griego y debajo está el español. Entonces, la palabra que aquí mencionan cuando dicen no son sus hermanos, es una palabra que se llama adelfo. Adelfo, está escrito así en griego, adelfo, hermanos. Y más adelante, ¿sí? En Colosenses 4:10 se menciona la palabra primo. Y la palabra primo, sí, es anepsio. Adelfo para hermanos, anepsio para primos. Si fuese verdad lo que la Iglesia Católica dice, tendría que decir, ¿y no son estos sus anepsios? ¿Sí? ¿Sus primos? Pero no. Dicen, ¿no son estos sus adelfos, sus hermanos de sangre? Entonces eso implica que María sí tuvo hijos. ¿Sí? Y si María tuvo hijos, entonces lo que la Iglesia Católica le vende a uno, ¿sí? De la Inmaculada Concepción y todas esas cosas, y que María no tuvo más hijos, ¿qué pecado hay en eso? ¿Por qué le venden a usted esa idea? Y si tú no estás inventado en la palabra, sí ves que es importante entender dónde estamos parados. ¿Ven? Los hermanos, la Biblia es clara. El griego lo menciona así, son hermanos de sangre, hijos de José y María. Y en Colosenses 4:10 me habla de un primo de Bernabé. Ahora Jesús experimentó emociones, ¿cuál? La tristeza, que la encontramos en Mateo 26:37, no lo vamos a leer, el hambre, que estaba en Lucas 4:2, sueño en Lucas 8:23, cansancio en Juan 4:6, en las tentaciones que él sufrió en Hebreos 4:15,
Entonces vemos, ahora sí conocemos y entendemos un poco más de por qué somos cristianos. Entendemos un poco más por qué era necesario que Jesús se hiciese hombre. ¿Sí? Eso es importante para que tú entiendas cuál es tu posición y defiendas tu fe. Y si Dios quiso mostrarnos esto, es por una sencilla razón. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos una eternidad con Él. Pero para poder hacerlo, tenemos que cumplir lo que verdaderamente la Biblia dice. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Estudiemos la palabra. Juan 1:18, ya para ir terminando, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y entonces cuando Felipe le dice: ¿y cuándo conoceremos a Dios? Y Jesús le dice: pero Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Amén. Y es eso lo que queremos hacer acá. Y es eso lo que estamos estudiando acá. Conociendo a Jesús. Conociéndolo un poco más al detalle, un poco más profundamente, para que nosotros entendamos, ¿sí? Primero, que Él es, ¿sí?, el Dios Todopoderoso, que en Él está la vida, que en Él está la resurrección, y que si yo estoy en Él tengo la vida, en Él tengo la resurrección. Amén. Pongámonos en pie para darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, en esta mañana te quiero dar gracias, Padre eterno, Señor, porque has sido bueno, Señor. Jesús, gracias. Gracias por sacrificar todo y tanto por personas que no merecíamos nada de ti. Jesús, gracias porque nos muestras en tu palabra de una manera tan sencilla, tan lógica, los anhelos del Padre. Quita todo manto de duda, yo te lo pido. Quita toda duda para que nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que el Padre anhela, conforme a lo que el Padre quiere. Enséñanos tu palabra, Espíritu Santo. Guíanos a la verdad y solamente la verdad. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos malinterpretado tu palabra, Dios, porque es tu palabra, no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Perdona todos nuestros pecados, Jesús. Tú sabes que hemos sido tentados. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Pero hoy te clamamos como iglesia, Señor, que nos ayudes en todas las tentaciones, en todas nuestras debilidades. Ayúdanos en toda enfermedad, Señor. Quita toda enfermedad, Padre. Jesucristo, tú tienes el poder. Tú eres Dios. Señor, haz tu voluntad y que conozcamos los propósitos en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Jesús, gracias por ser uno como nosotros y mostrarnos el camino. Tú eres el camino que nos lleva al Padre y que nosotros entendamos que no hay más caminos, Señor. Perdónanos si en nuestro corazón o en nuestro sentir, en nuestra vida, ha habido manto de duda. Perdónanos. Ha sido ignorancia, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, tenemos la certeza de que tú nos guiarás y nos llevarás al Padre. Y algún día, Señor, estaremos frente a frente junto a ti, cara a cara, Señor. Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Amén y amén.